Buenas tardes, estamos aquí nuevamente para abordar la temática relativa a las eximentes penales, las causas de exclusión de la punibilidad que se encuentran reguladas en el artículo 34 de nuestro Código Penal que hemos comentado en la obra que estamos exponiendo en estos 4 encuentros que vamos a abordar hoy. La propuesta era ir leyendo el texto legal y luego ir exponiendo las explicaciones de cada inciso de esta norma que regula todas las causas que excluyen la posibilidad de poder atribuirle a la persona sometida a juicio la imputación concreta del hecho por el cual se lo está juzgando. Vamos a dar inicio a la lectura del inciso primero del artículo 34 del Código Penal. ¿Sí? La norma establece que no son punibles el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. En esta norma básicamente se encuentran reguladas tanto la falta de acción, el estado de imputabilidad y al mismo tiempo los supuestos de error. ¿Sí? En la culpabilidad hay un primer presupuesto que es la capacidad de culpabilidad. ¿Sí? Que una persona sea capaz de poder ser objeto de reproche por el hecho juzgado. Para esto necesita condiciones que es básicamente no haber padecido una enfermedad mental o también que circunstancialmente en el hecho, por otras razones ajenas a una enfermedad mental, pongamos por ejemplo el consumo de drogas o de alcohol en exceso, no haya podido comprender la criminalidad del acto. ¿Sí? Cuando la ley habla de alteraciones morbosas, en ese supuesto es donde estamos refiriendo a las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales, en este caso, la justicia es auxiliada, ¿sí?, por la ciencia médica. Los tribunales tienen un cuerpo médico forense, que es la institución que entrevista a los acusados, para ellos son pacientes, ¿sí?, y establecen si esta persona tiene o no una enfermedad mental. No toda enfermedad mental puede impedir la comprensión de la criminalidad del acto, ¿sí? Solo algunas que por su magnitud tengan estas consecuencias, ¿sí? Entonces, las enfermedades mentales, vayamos ya a este primer supuesto, pueden ser las oligofrenias, en este caso que es un desarrollo, una insuficiencia en el desarrollo de las facultades mentales, la persona queda detenida, ¿sí?, en su psiquismo, en su desarrollo madurativo, en una edad que no pasa de los 12 años. ¿Sí? Evidentemente habrá algunos delitos que puede comprender, quizás otros delitos que no los puede comprender. Este supuesto son el supuesto de las insuficiencias de las facultades mentales. ¿Sí? Básicamente en esto se tratan las oligofrenias. ¿Sí? Entonces, una persona oligofrénica quizás no pueda comprender un cheque sin fondo como delito, pero sí pueda comprender lo que es un homicidio, lo que es un robo, lo que es un abuso sexual. Entonces tenemos que ver el delito en sí mismo y tenemos que ver la dolencia. Entonces, los informes mentales, los informes sobre las facultades mentales de las personas sometidas a proceso son auxiliares de los jueces. Los informes establecen cuál es la dolencia, pero la decisión de si una persona es inimputable o no es imputable es de los jueces. En este sentido, nuestro Código Penal no tiene una norma estrictamente que deja en manos de los médicos la decisión
sobre las enfermedades mentales, sino que la deja en manos de los jueces, ¿sí? El médico en su informe, a veces lo hacen y esto es un error, no debe expedirse sobre la pregunta de si comprendió o no comprendió. Lo que debe establecer la pericia médica es cuál es la dolencia que presenta la persona. Luego será tarea del juez merituar si esa dolencia amerita una declaración de inimputabilidad. Dejando de lado las oligofrenias, otros supuestos de enfermedades mentales, podríamos tener el caso de la psicosis, ¿sí? Y ahí entran en juego las alteraciones morbosas a la que habla la ley. Hay una expresión que nos habla de los enajenados mentales, ¿sí? Enajenarse es salirse de uno mismo y no reconocerse. Esta incomprensión del sujeto como tal es la que impide ejercer sobre él un juicio de reproche. El enfermo mental, si bien puede tener una relación de conocimientos con el mundo circundante, lo que no puede hacer es una valoración crítica del mérito de sus acciones, ¿sí? Este es el punto de las enfermedades mentales que no vamos a detenernos acá porque nuestro abordaje es más bien jurídico, ¿sí? Para eso tenemos la medicina forense que nos establece cuáles son justamente las psicosis que establecen alteraciones morbosas. Originariamente se asociaba la idea de alteraciones morbosas con alguna imperfección en el orden físico de la estructura cerebral de las personas, ¿sí? Hoy por día eso es dejado de lado. No es requisito necesario que la conformación física del individuo sea una condición sine qua non para la existencia de una enfermedad mental. Puede tener un desarrollo completo y no obstante tener una enfermedad mental. En este sentido, uno puede concebir al hombre desde tres distintas fases, ¿no? O planos. El plano cognitivo, esto es la capacidad de conocer al mundo. Nosotros tenemos un cuerpo, el cuerpo ocupa un espacio y nos desplazamos, y para desplazarnos necesitamos ver y entender el mundo circundante. El plano racional, esta función de pensarnos y pensar a los demás y en función de nuestra razón, de nuestro razonamiento, tomar decisiones. Y por último, un plano muy importante que es el plano de las emociones. Esos tres planos, ¿sí? El plano cognitivo, el plano racional y el plano emocional, tienen que estar en perfecto equilibrio. Cuando hay un plano que empieza a inflacionar en desmedro de los otros, ahí aparece la enfermedad mental o ahí aparece el problema vinculado a la capacidad de culpabilidad. Una persona extremadamente fría, una persona extremadamente racional, podría ser el caso de un psicópata, ¿sí? Frío y calculador que no tiene sentimiento de culpa. Una persona muy emocional, una persona que el miedo que la domina o extremadamente temperamental, que no tiene límite de sus frenos inhibitorios, o bien una persona que por su estado psíquico no puede comprender al mundo, una persona que se ha drogado y que supone que puede volar, una persona que está ebria y que no puede mover su cuerpo, no podemos imputarle un hecho omisivo, ¿sí? Los distintos planos de la conciencia, emocional, cognitivo y racional, son los que convergen en la ausencia de capacidad de culpabilidad cuando no están en completo equilibrio. Justamente el estado de inconsciencia es el que impide al sujeto comprender el mundo circundante y la psicosis justamente son los que juegan un papel en el plano racional, ¿sí?
y emocional también, el caso de los psicópatas. Hay una suerte de dolencias que en principio podemos tener todos, que son las neurosis, ¿sí? Una neurosis en principio amerita un tratamiento terapéutico, pero no conduce necesariamente a una ausencia de culpabilidad. La culpabilidad como estrato es el momento a partir del cual una persona es considerada responsable por lo que ha hecho. A partir de que es considerada responsable se hace un juicio de reproche, pero para esa consideración de responsabilidad requiere de una capacidad de culpabilidad, que es ese primer piso dentro del cual estamos hablando. A los incapaces de culpabilidad no se los lleva a juicio, directamente la causa se sobresee, y luego la discusión es la medida de intromisión en la medida como medida de seguridad, si va a estar internado en un manicomio o bien si puede estar en el mundo libre. Imagínense ustedes que una enfermedad mental es un supuesto que quizás no se cure nunca, pero un estado de conciencia es una cuestión por efecto de las drogas, es una cuestión del momento. Entonces, las internaciones tienen más que ver con planos propios de las enfermedades mentales. Los casos de ausencia de culpabilidad son supuestos donde se afirma la antijuridicidad del acto. El hecho es considerado injusto, solamente que no se hace el juicio de culpabilidad, que es el último estrato de la teoría del delito. Al mismo tiempo, el artículo 34, inciso primero, establece los casos de fuerza de acción, de falta de acción, ¿sí? Cuando directamente la persona no realiza una conducta, ¿sí? Esto está establecido en el último apartado, ¿sí? Cuando dice que incapacidad para dirigir las acciones, ¿sí? Esto es un caso ya directamente de ausencia de comportamiento típico. Las funciones de la criminalidad del acto son ausencia de capacidad de culpabilidad. Entonces, recapitulamos, ¿sí? Lo importante no es ni antes ni después, sino lo que sucede al momento del hecho. El hecho es el objeto de imputación, el robo, el homicidio, el abuso sexual, la privación de libertad, la extorsión. El hecho es el delito. El que no haya podido al momento del hecho, y ahí vienen las alternativas, ya sea por insuficiencia de sus facultades, el caso de los débiles mentales, o bien por alteraciones morbosas, el caso de los enfermos mentales, o bien por un estado de inconsciencia, ¿sí? El caso de las personas que se drogan o que beben alcohol en exceso. Error o ignorancia, esto es el supuesto de error que vamos a tratar a continuación. Comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Eso es lo central, eso es el apartado jurídico del artículo 34. Esa es la decisión que comprende exclusivamente a los magistrados. Lo otro es una cuestión más bien de orden pericial, de orden médico. Por eso el contenido del 34 es mixto, ¿sí? No es ni psicologicista ni es normativo. Tiene un apartado que depende de los médicos, si la persona tiene o no tiene enfermedad mental, y otro apartado que depende de los jueces. Nos quedaba, para el último tramo, hablar de los supuestos de error, ¿sí? El artículo 34 no distingue, como en otras legislaciones, acaso más modernas, supuestos de error de tipo y de error de provisión, o en el lenguaje causal, supuestos de error de hecho o error de derecho. Simplemente dice el que ignora o actúa bajo error no imputable, ¿sí? Vayamos al párrafo concreto. Luego, las alteraciones morbosas, la ley establece error o ignorancia de hecho no imputables. Entonces, como la ley dice error o ignorancia de hecho, el causalismo llegó a interpretar que el error de previsión no tenía cabida en nuestro Código Penal. El error de derecho no excusa, era el aforismo que señalaba en concordancia con el Código Civil de aquel momento
el causalismo penal, ¿sí? Liderado por mentes brillantes como la de Sebastián Soler, Ricardo Núñez, Fontán Balestra y Carlos Creus, ¿sí? Entre otros, entre muchos otros. Esto hoy por hoy es insostenible, ¿sí? El artículo 18 de la Constitución Nacional obliga a que el que no conoce que un acto está prohibido por la ley no merece ningún castigo. Entonces, más allá de lo que diga el 34, el error de prohibición tiene aplicación inmediata en el derecho penal por vigencia directa, más allá de los planos convencionales o supranacional, del derecho derecho positivo superior a nuestro derecho interno, ¿sí? A nivel convencional, por regla directa del artículo 18 de la Constitución Nacional, y en eso consiste la garantía de la ley previa, ¿sí? Que debe establecer ambas cosas, el precepto y la sanción. ¿Por qué la ley tiene que ser previa? Porque es necesario, es inclaudicable que el individuo conozca lo que está prohibido y lo que está permitido a efectos de orientar su conducta conforme a derecho. Y cuando orienta su conducta a favor del crimen, ahí aparece el merecimiento y la legitimidad del castigo penal fundado en un juicio de reprochabilidad por el injusto cometido. Entonces, el error de prohibición tiene cabida en nuestro Código Penal. Ahora bien, error o ignorancia de hecho no imputable. Hay autores de la talla de Eugenio Zaffaroni, proponen que O es una conexión, un conector disyuntivo, que puede ser tanto de derecho como de hecho, y luego la ignorancia es una ausencia de conocimiento. Entonces, una cosa es la ignorancia de hecho y otra cosa es el error, que puede ser más abarcativo. Dejando de lado esta consideración, que me parece que es un esfuerzo argumental de la doctrina para salvar un plano que la ley no establece, la cuestión no merece mayor discusión, porque un enjuiciamiento penal que no reconozca relevancia al error de prohibición termina siendo directamente contrario a la Constitución Nacional. Entonces, cuando tenemos supuestos de errores o ignorancias no imputables, lo que está queriendo la ley decir es que es invencible, ¿sí? En terminología de la doctrina, el texto legal, cuando dice no imputable, quiere decir que son errores que no son por culpa de la persona que cayó bajo el error o la persona que desconoce, sino que son invencibles. Cuando el error es invencible, la consecuencia es la exoneración penal. Lo que no trae la ley, y debería distintos proyectos de reforma incorporarlo, son soluciones para aquellos supuestos donde el error le es imputable a la persona. Entonces, en esos supuestos, claramente el merecimiento de pena es acertado, aunque se concede que, habiendo caído en error de todas formas la persona, aun cuando el error le sea imputable, debe distinguirse esos supuestos de aquellos donde la persona no actúa bajo error. Por lo tanto, la pena debe ser atenuada. Entonces, en solución correcta, cuando el error o la ignorancia de hecho es no imputable, lo entendemos como invencible y cabe la solución de la exoneración penal. Cuando el error o la ignorancia de hecho es imputable, o sea, a contrario senso de lo que dice la ley, corresponde la aplicación de pena, pero corresponde una pena reducida. Esto es, de las escalas que tiene el Código Penal, más cerca del mínimo que del máximo. ¿Por qué? Porque no existe una norma que me permita a mí ir por debajo del máximo, como sí lo tienen los códigos penales españoles y alemán. En este caso, a falta de prohibición, debemos encontrar una pena adecuada a la culpabilidad, más bien cerca del mínimo de la escala.
Entonces, estos supuestos de errores de previsión imputables deben ser tratados como una suerte de atenuante en la medición judicial de la pena. Ahora bien, la distinción y la dificultad aparece cuando entramos frente a un error sobre un supuesto de hecho imputable. Estos casos, la doctrina lo trata como errores de tipo vencibles y la solución consensuada, reitero, de la doctrina y la jurisprudencia, aun cuando no de la ley, es que no existe dolo. El que actúa con error, sea vencible o invencible, no actúa con dolo. Por lo tanto, la única forma de imputación que podemos acordar es la imputación por imprudencia en aquellas figuras que tienen un supuesto de análogo de castigo por delito imprudente. En aquellas figuras que no lo tengan, la solución va a ser del mismo modo la exoneración penal. Este es el esquema. Luego, la doctrina distingue en materia de errores de previsión, teorizaciones en torno a los errores que caen bajo la norma de prohibición. El que desconoce que una conducta está prohibida, por ejemplo, tener drogas consigo para consumo personal, es una conducta que más allá del fallo Arriola sigue estando prohibida para la ley penal. Una persona que viene, supongamos, de Holanda y cae acá en Argentina y eso no lo conoce, no lo puede comprender, eso es un error de una norma que cae directo sobre la norma prohibitiva, pero puede haber errores que caen indirectamente. Por ejemplo, el sujeto supone que tiene un permiso que la ley no concede, o supone que el permiso que la ley concede es más extenso que aquel que la ley efectivamente ha otorgado. En estas situaciones, ¿sí?, la doctrina que yo juzgo mayoritaria resuelve de modo análogo, ¿sí? Los errores de previsión indirectos los trata cuando caen sobre el alcance de una norma como errores de previsión, y la solución va a ser la misma, ¿sí? Cuando sean no imputables, lo que es lo mismo que decir invencibles, tendrán la exoneración penal, y cuando sean imputables, esto es cuando el sujeto, poniendo un mayor esfuerzo de sí, no caía en el error, los errores van a ser vencibles y por lo tanto ese error tendrá la consideración de una atenuante que inclinará la medición de la pena hacia el mínimo en desmedro del máximo. Se alejará del máximo y se acercará al mínimo, lindante al mínimo, ¿sí? Esta en principio, luego espero y las quiero, las preguntas que tengan para hacerme, podríamos presentar y cerrar aquí la cuestión vinculada al inciso primero, ¿sí? Vayamos al inciso segundo del artículo 34, que dice: el que obrare, el que no son punibles, siempre es la primera regla. Segundo, el que obrare violentado por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave o inminente, ¿sí? En estos casos, que la ley denomina coacción o estado de necesidad disculpante, son supuestos que anulan la culpabilidad del sujeto. Deben ser diferenciados con aquellos supuestos de estado de necesidad justificante, que lo que anulan es la antijuridicidad, por lo tanto el hecho pasa a ser justo. En estos casos de estado de necesidad disculpante, el hecho sigue siendo injusto, solamente que afirmamos que ese hecho injusto no le es reprobable al sujeto, en el caso concreto, por las particulares circunstancias en las cuales el hecho se dio, ¿sí? La caracterización de estas eximentes en ambas especies es la ausencia de libertad del involucrado. El involucrado actúa sin libertad o con un ámbito de su libertad tan acotado que no es posible formularle sobre él un juicio de reproche.
Vayamos a un ejemplo para la comprensión cabal de la eximente en concreto que estamos explicando. Por ejemplo, el que firma un cheque en blanco en un formulario ajeno comete el delito. El que hace la misma acción con un revólver en la cabeza no comete delito, porque o hace eso o lo matan. Entonces, la decisión de realizar el hecho no es una decisión libre, es una decisión que ha sido violentada por la acción injusta de otro. Estos son supuestos de coacción. El que hubiera violentado, ¿sí?, por una amenaza de otro. Cuando la violencia es de una intensidad tal, o haces esto o te mato, o mato a un ser querido tuyo, a tu esposa o a tus hijos, cuando el anuncio es de esa envergadura, la solución correcta es la afirmación de que ha mediado, en el caso, una coacción que anula la libertad del sujeto y por lo tanto no es posible formular sobre este individuo un juicio de reproche. Esto es, no es que se ha decidido por el delito pudiéndose decidido por el derecho, no es que eligió el mal pudiendo haber optado por el bien, sino que no eligió, o hacía tal cosa o moría un familiar. En esos tipos de situaciones, la ley entiende que no es legítimo el castigo y que la conducta no supera el test de reprochabilidad. Son casos de ausencia de culpabilidad por coacción. Lo mismo las amenazas de sufrir un mal grave e inminente. Lo que hay que distinguir acá es cuando existe un mal grave y cuando es inminente. Es grave cuando la pérdida del interés involucrado es consustancial al propio ser humano. Y es inminente cuando el hecho amenaza con ser próximo. O sea, yo no sé cuándo se va a suceder, pero se va a suceder inmediatamente. El ejemplo que encontramos en los manuales y en la literatura jurídico-penal para explicar el concepto de inminencia, que luego vamos a ver que se repite en la legítima defensa, es el supuesto, imagínense ustedes, un cielo lleno de nubarrones negras y un cielo relampagueante. O sea, es inminente que va a llover. Yo no puedo saber si en los 10 segundos que siguen, si en el minuto que sigue o si en los 10 minutos que sigue. Pero el hecho se avecina y es próximo y seguramente sí o sí va a suceder. Esa es la idea de inminencia. También este supuesto del inciso segundo es un supuesto de falta de acción en lo que concierne a la expresión fuerza física irresistible. Podríamos criticar la estructuración del artículo 34 en el sentido de que no es muy riguroso en el orden que trata las eximentes, sino que éstas aparecen medio mezcladas, pero sí debe reconocerse que en todos los casos se trata de supuestos que anulan la posibilidad de imputación y en este sentido son eximentes penales. Aquel sujeto que, que, por ejemplo, es arrastrado por un tsunami o la fuerza física irresistible puede provenir de la naturaleza, ¿sí?, fuertes vientos que arrastran a una persona, un derrumbe, un huracán, o bien pueden provenir de otro ser humano, ¿sí? Si alguien empuja a otro y ese otro cae sobre un jarrón y lo rompe, es claro que la persona no realiza acción. O lo mismo si cae sobre una abuelita y la lastima y le causa lesiones gravísimas, no realizó acción porque su humanidad operó como una mera masa mecánica, ¿sí? El que realiza la acción es la conducta del sujeto que empuja. O imaginemos que estamos en el subte, que el subte o un ómnibus de transporte público y a través de una brusca frenada alguien no aguanta la sujeción y empuja y cae sobre otro. Hay también son casos de fuerza física irresistible que pueden provenir de la naturaleza
o de otro ser humano. Cuando la fuerza física irresistible proviene del interior, un ataque de epilepsia, por ejemplo, son casos de estado de inconsciencia, ¿sí? Entonces, estos supuestos, el inciso segundo, son supuestos de fuerza física irresistible externa. Cuando es interna, estamos en el ámbito de actuación del inciso 1. El segundo supuesto es un supuesto de coacción o estado de necesidad disculpante. El ejemplo paradigmático del estado de necesidad disculpante es la tabla de Carneade, ¿sí? Se resulta variado una embarcación, se está hundiendo y dos personas resultan sujetadas de un trozo de madera que no puede tolerar el peso de ambos. Entonces ambos luchan por su vida y uno desplaza al otro que termina falleciendo y este termina salvando su vida, ¿sí? No tuvo opción, era o su vida o la del otro sujeto, y en esos casos se supone y se afirma que el hecho, más allá del plano moral, el hecho le es irreprochable, porque nadie está obligado a dejarse morir, ¿sí? Lo que caracteriza a este estado de necesidad que llamamos disculpante, del que analizamos en el inciso siguiente, que es el justificante, es que el justificante requiere la afirmación de que existió en el caso una ponderación de bienes e intereses, esto es, que lo que se salva tiene mayor valor que lo que se sacrifica. Cuando existen dos personas que por una catástrofe natural terminan luchando por su vida, quien gane en esa pelea, su vida no vale más que la del otro. Entonces son supuestos de estado de necesidad disculpante. También los supuestos de colisión de deberes resultan aplicables aquí, ¿sí? Imaginemos que entran muchos enfermos, ha habido un accidente ferroviario importante y ingresan a la sala de guardia de un hospital público 3 o 4 personas que necesitan un respirador artificial y el médico tiene un solo respirador artificial, no tiene más. Entonces él sabe que a la persona que se lo coloca le salva la vida y a los que elige no colocar mueren. Entonces su decisión no es una decisión libre, él tiene deberes de salvar a todos los que pueda, pero tiene un solo respirador, solo puede salvar a uno. En esas circunstancias, como lo que se sacrifica no tiene ni mayor ni menor valor que lo que se salva, son supuestos de igualdad, de bienes jurídicos en juego, la cuestión se resuelve por el inciso segundo, por la ausencia de culpabilidad. El inciso tercero, ¿sí?, como les adelantaba, se caracteriza por la ponderación de bienes o intereses, ¿sí? Dice así: el que obrare en cumplimiento, perdón, me estaba salteando uno. El inciso tercero, el que causare un mal para evitar otro mayor, inminente y al que ha sido extraño. Acá está la referencia, el que causare un mal para evitar otro mayor. Lo evitado es un mal mayor. Por lo tanto, lo salvado es un mal menor. Hay y a contrario sensu, lo salvado tiene más valor que lo sacrificado, y lo que se sacrifica en el orden de valores de la ley tiene menos peso que lo que se salva. Como acá sí la regla es la del interés preponderante, ¿sí?, el mundo está mejor después de la conducta del imputado que antes. Por lo tanto, esto sí es una causa de justificación, esto sí anula la antijuridicidad del acto, esta conducta torna lícito lo hecho, por lo tanto, quien actúa conforme a esta regla, actúa conforme a la ley, actúa conforme a derecho, no realiza un acto injusto, no puede ser demandado. Pongamos un ejemplo, ¿no?
el que rompe un vidrio, ¿sí?, para ingresar a una casa, tomar un extinguidor de incendios y aplacar un incendio, está causando dolosamente el delito de daño. Ahora bien, lo que evita es el incendio de esa propiedad. Por lo tanto, si nosotros comparamos, ¿sí?, pérdida total de un inmueble por el siniestro de un incendio frente a rotura de un vidrio, delito de daño, es claro que lo salvado tiene más valor que lo sacrificado. Imaginemos si el ejemplo es el mismo para salvar la vida a una persona anciana que está dentro y que nosotros no tenemos la llave y que requiere de asistencia médica. El valor vida tiene más peso, es más importante que la idea de la propiedad ajena. Lo mismo tomar prestado un bote para ir a salvar a alguien que se está ahogando, ¿sí? Son todos estos supuestos de casos de estado de necesidad justificante lo que hay que distinguir, y lo relevante es que lo salvado sea más importante que lo sacrificado. Y en eso tiene su razón de ser la idea de interés preponderante, ¿sí? Por eso hay un conflicto entre dos males, el que hay que usar un mal para evitar otro. Y el que se evita tiene que ser un mal mayor. Por eso la idea de que lo que se causa es el mal menor. Imaginemos otro ejemplo de manual. Es una señora anciana que está cruzando la calle y va a ser atropellada por el tráfico. Entonces nosotros la tomamos del brazo y la hacemos caminar rápido, a consecuencia de lo cual cae y se lastima un codo. Si comparamos esa lastimadura de codo frente a la posibilidad de ser atropellada y fallecer, claramente el mal causado es un mal menor. La idea de mal, en el sentido de la ley, en este inciso tercero, es la idea de un hecho antijurídico, un hecho contrario a la ley. Y luego tenemos que comparar en un juicio de ponderación cuál de los dos intereses en juego tiene más valor y optar por la salvación del interés de mayor valor. Para esto puede sernos de ayuda las penas con las cuales el Código Penal amenaza, sanciona la comisión de distintos delitos. Por ende, a mayores escalas penales se deduce que el interés tutelado tiene mayor valor, y a menor escala penal se deduce que el interés tutelado tiene menor valor. Por caso, si la consecuencia jurídica es la prisión perpetua, el homicidio de una pareja, se deduce que la vida de un familiar tiene mayor valor que la propiedad. ¿Por qué? Porque el hurto se castiga hasta 2 años y el robo hasta 6, y el daño mucho menos. Entonces, las escalas penales son un parámetro inicial para entender la idea de interés mayor. Luego, acá aparece nuevamente la referencia en el inciso tercero a la inminencia, a la que ya nos hemos desarrollado, y la ley exige que el sujeto sea extraño al peligro que quiere evitar, ¿sí? El peligro que está abarcado por el artículo 34, inciso tercero, que fundamenta el estado de necesidad justificante, es la idea de un estado de peligro, ¿sí? Entonces, el sujeto lo que tiene que hacer es evitar un peligro. El peligro puede ser ya real, actual, o puede ser inminente, ¿sí? Prevenir un peligro inminente o hacer cesar un peligro ya desarrollado. Puede ser ambas situaciones. Hay un ejemplo que es muy ilustrativo, muy pedagógico. Por ejemplo, en el mismo estado de cosas del cielo lleno de nubes negras, eso aconseja sacar la ropa del tendedero, porque la ropa que recién hemos lavado, porque lo más probable es que la ropa se ensucie, porque va a llover. Y ahí el peligro es inminente. Ahora, si el peligro ya está desarrollándose, supongamos se ha
nuestro hijo que no sabe nadar se ha caído a la pileta, ahí lo que tenemos que hacer es arrojarnos al agua y salvarnos. El peligro ya está concretado, ¿sí? El estado de peligro es como un nubarrón que se va acercando y que se posiciona encima del bien jurídico. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tutelar al interés preponderante. El siguiente inciso, el inciso cuarto, resuelve que no son punibles o no resulta punible el que obrare en cumplimiento de un deber o del legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo, ¿sí? Claramente, el que actúa conforme a la ley no comete delito. Ocurre que en ocasiones actuar conforme a la ley implica al mismo tiempo afectar intereses de terceros. Por ejemplo, el policía que munido de una orden de allanamiento ingresa a una casa y la registra y secuestra lo que la orden le dice, afecta el derecho de intimidad, pero no comete el delito de violación de domicilio porque tiene una orden de allanamiento que lo autoriza. O lo mismo aquel policía que advirtiendo que el vehículo que circula tiene un pedido de secuestro, lo detiene, lo incauta, no está privando la libertad ilegítimamente a su conductor, sino que está cumpliendo con su deber de controlar el tránsito y verificar si algún vehículo tiene un pedido de secuestro porque ha sido robado. O si alguien en una mesa de votación advierte que la persona que está votando tiene un pedido de captura, lo tiene que detener inmediatamente. Y esa detención no es una detención ilegal. ¿Por qué? Porque implica el cumplimiento del deber de detener a los prófugos de la justicia. Entonces, esta norma, acaso puede ser, parecería superabundante, pero es muy, muy gráfica porque le da racionalidad a la actuación del derecho y se limita a señalar de que el derecho nunca puede tener fisuras, nunca puede ser contradictorio. Quien cumple un deber no comete delito. ¿Por qué? Porque si no lo cumple, sí estaría cometiendo un delito de incumplimiento de deberes de funcionario público previsto y reprimido en el artículo 248 de la parte especial del Código Penal. Lo mismo también, quien ejerce un derecho tampoco comete un delito. A veces el ejercicio de un derecho puede involucrar la afectación de intereses ajenos, ¿sí? Si yo tengo un taller mecánico y mi cliente no me paga el arreglo, la ley me autoriza a mí a retener el vehículo hasta que me abonen lo que me deben, lo mismo el dueño de un hotel. Y yo no estoy cometiendo el delito de retención indebida, justamente porque estoy ejerciendo mi derecho de retención hasta que se satisfaga la deuda que tienen conmigo. Nunca el ejercicio de un derecho puede implicar la comisión de un delito, y cuando desde la lectura del plano objetivo de los tipos penales aparezca la realización de los tipos, de las figuras, si el actuante está en ejercicio de un derecho o está cumpliendo un deber, aparece en este sentido esta causa de justificación que anula la tipicidad del hecho. El último aspecto del eximente se refiere a la autoridad o cargo, ¿sí? Quien ejerce la autoridad en estos supuestos tampoco comete delito siempre que actúe dentro de los márgenes de las leyes penales, ¿sí? El inciso quinto trata los supuestos de obediencia debida, ¿sí? Esto también es de competencia para la administración pública en las organizaciones verticales y también para la actuación de las fuerzas de seguridad, ¿sí? Los sujetos que cumplen un deber, que acatan una orden, no cometen delito, justamente porque la situación sería dilemática. Ellos no pueden no acatar órdenes, porque ahí sí sería una suerte de insubordinación, un alzamiento frente a la autoridad. Ahora bien,
en una democracia republicana, nunca una orden puede aceptar, puede abarcar la comisión de un delito. O sea, si el superior le dice al inferior, bueno, tortura al detenido hasta que confiese, el inferior no puede cumplir con esa orden. ¿Por qué? Porque sabe que si la cumple estaría cometiendo un delito. Entonces, solamente en tiempos dictatoriales se admitía esta eximente de obediencia de vida para las órdenes ilegítimas. Solo, el concepto es el siguiente, solo las órdenes legítimas admiten obediencia de vida, nunca las órdenes ilegítimas. Ahora bien, el juicio de apreciación de cuándo una orden es legítima o ilegítima debe ser hecho ex ante desde la perspectiva del propio subordinado. Si no podemos pretender que actúe con la lógica de un titular de cátedra, ¿sí? Tiene que ser un hecho claramente contrario a la actuación de las leyes vigentes, ¿sí? Para que podamos decir nosotros que la eximente no aplica. El ejemplo que yo les puse, bueno, tortura al preso hasta que confiese. Es una orden que claramente debe abstenerse de cumplir y la obediencia de vida no abarca en modo alguno ese tipo de órdenes. Vamos a tratar acaso la eximente de la legítima defensa, pero antes me gustaría hacer una pausa aquí para ver si tiene alguna pregunta de los temas que ya hemos dado y luego cerramos el encuentro de hoy con esta eximente que acaso es la que mayor aplicación tiene en la... Muy bien, retomamos el encuentro. He recibido 11 preguntas, todas ellas muy interesantes. Voy a intentar evacuar las dudas que ustedes tienen en la medida de mis posibilidades y al mismo tiempo me van a permitir volver sobre algunos puntos para reforzar contenidos. La primera pregunta de los colegas es la siguiente. Si una persona se droga previamente a la comisión del delito, ¿cómo se determina que lo hizo o no intencionalmente? Claro, la pregunta es muy pertinente porque no el hecho de estar drogado y delinquir drogado implica por sí solo una atenuante, ¿sí? Hay sujetos, por ejemplo, en delincuencia armada, que para tomar valor y afrontar un enfrentamiento con la policía podrían consumir drogas. Eso no tiene ninguna relevancia para la inimputabilidad, ¿sí? Lo que tiene, o sea, que sea intencionalmente o que no sea intencionalmente, no es que el sujeto tomó droga por descuido, sino que lo que decide el caso es si el sujeto comprende o no comprende lo que está haciendo en el momento del hecho. Como dijimos, para esto nos auxilia la ciencia médica, si se trata de un estado de inconsciencia o de una oligofrenia o de una alteración morbosa. El caso que preguntan aquí los colegas sería un caso de estado de inconsciencia. Bueno, evidentemente, si la droga operó como para tomar valor, no juega ningún caso. Ahora bien, si el sujeto se quedó dormido, y ahí ya cambia. Esto tiene que ver con una siguiente pregunta que apuntaba a la construcción doctrinaria de la actio liberi in causa. Esto es el sujeto que su conducta no es libre al momento del hecho, pero sí fue libre en la causa y que se utilizó a sí mismo como instrumento. El sujeto se droga para cometer el delito drogado. Bueno, estos son casos más de manuales que la realidad. Nadie puede controlarse a sí mismo en estado de inimputabilidad, porque nadie sabe lo que va a hacer en estado de imputabilidad. O bien puede matar a la persona, puede abrazarlo y darle un beso, puede mirarlo irse. Los verdaderos estados de inconsciencia, ¿sí?, de personas que consumen alucinógenos y suponen que pueden volar,
son situaciones en lo que entra en riesgo es el propio afectado, no la víctima. Entonces, en la mayoría de los casos donde encontramos delincuentes que cometen el hecho habiendo consumido drogas, no se concede la eximente por inimputabilidad, salvo en verdaderos supuestos donde se demuestre que la persona no podía controlarse a sí mismo, que no sabía lo que está haciendo. Pero para eso debiera evidenciarse un comportamiento irracional. Aquel sujeto que realmente esconde el cadáver o esconde el botín o que toma actos planificados, claramente sabe lo que está haciendo. Y aquel sujeto que realmente tiene actos que incomprensibles en cuanto a sus movimientos, que supone conductas que realmente no son conductas racionales, ahí podemos empezar a pensar si cometió el hecho en estado de imputabilidad o no. Un sujeto que consume cocaína de manera permanente y estando bajo los efectos de la cocaína mata a su amigo, ¿es inimputable? Bueno, la pregunta es muy casuística, depende, puede ser que sí, puede ser que no. Si lo mata pensando que es un extraterrestre, y seguramente va a ser inimputable. Ahora, si lo mata porque lo quiere matar y tomó droga para tomar valor y matarlo, porque ese es el plan criminal, ni siquiera el consumo de drogas es un atenuante. Hay realmente, o sea, lo que coloquialmente podemos llamar locos, ¿sí? El sujeto un alienado, un enajenado, el que no tiene conciencia de sí, ni de los valores, ni de las reglas, son sujetos que claramente merecen más que una pena, porque la pena está orientada a sujetos responsables para luego del tránsito por el encierro penal ser resocializados. A los sujetos inimputables son personas insanas, y lo que corresponde aplicarles son medidas de seguridad, encerrarlos en la medida que el profesional médico nos dictamine que son peligrosos para sí mismos, o sea, se pueden autolesionar, o son peligrosos para terceros. Bueno, la tercera pregunta, ¿puede explicar la diferencia con lactio liber in causa? Bueno, de esto ya hemos hablado, ¿sí? Lactio liber in causa es una construcción doctrinaria que difícilmente pueda tener aplicación concreta en los casos reales, cuando realmente son casos reales de personas que han consumido sustancias psicotrópicas, son casos de no inimputabilidad, si el plan criminal se lleva a cabo a la perfección. Sí, yo entiendo que un supuesto de acto liber in causa puede ser en conductas omisivas. Por ejemplo, si mi deber es ser un policía y estar despierto toda la noche custodiando un banco y yo me consumo 1 litro o 2 litros o 3 litros de vino y me duermo toda la noche y mediante mi sueño roban el banco, yo cuando estoy consumiendo sé que no voy a estar en condiciones aptas al momento de la comisión del hecho. O el caso del guardabarreras que bebe alcohol y omite bajar la barrera y un vehículo cruza la barrera y el cowboy del tren lo embiste. Esos supuestos son supuestos de delito imprudente. O el chofer de micros que no descansa y o el camionero que no descansa lo suficiente y que emprende el viaje cansado. Si en un momento se duerme y choca con otro, sería inadmisible que plantee falta de acción porque nadie ha dormido realiza acción, porque la reacción es previa, es haber emprendido el viaje cansado. Esos supuestos de delito imprudente sí aplica la regla de acto liber in causa, no tanto en los comportamientos dolosos. Cuarta pregunta. ¿El funcionario policial cuando actúa en ejercicio de sus funciones puede invocar el derecho a legítima defensa propio de terceros? No. Cuando confluyen en el caso distintas causas de justificación, porque puede ser un supuesto que sea legítima defensa, el funcionario policial viene a ser agredido por el delincuente. Él a su vez puede defenderse y a su vez tiene el deber de detener a ese sujeto que está infragante delito. La causa de justificación más específica
desplaza a la genérica. En el caso de las fuerzas de seguridad, los funcionarios siempre actúan bajo la justificante del cumplimiento del deber, nunca bajo la de la legítima defensa. ¿Cuál es el criterio para considerar que el error de previsión es causal de inculpabilidad? Bueno, precisamente porque la culpabilidad es el momento donde se realiza el juicio de reproche y a nadie se le puede reprochar haber cometido un delito ignorando que lo que estaba cometiendo era un delito. El que no sabe que está prohibido determinada conducta y la realiza en la creencia que esa conducta está permitida, verdaderamente no es una persona que quiera transgredir la ley, sino que ignora la ley. Justamente ese momento de ausencia de conocimiento, de ausencia de comprensión de la criminalidad del hecho, porque fíjense que la ley no exige simplemente el conocimiento de la criminalidad del hecho, sino que dice la comprensión. Comprender es mucho más que conocer. Comprender es poder reflexionar de lo malo, del mal que estoy causando. Y aquella persona que no tiene esa posibilidad de comprensión no merece castigo. Por esa razón es que la ley debe ser previa para que todos podamos conocerlas y adecuar nuestra conducta conforme a la ley. Y aquel sujeto que ignora que lo que está haciendo es contrario a la ley, que supone que lo que está haciendo es permitido, no comete realmente un acto culpable. Sexta pregunta. En los estados de necesidad justificante, ¿el bien jurídico salvado tiene que ser de mayor valor que el sacrificado? ¿Y en el estado de necesidad disculpante son de igual valor? Exactamente. El requisito de interés preponderante es el que justifica, el que legitima la ausencia de antijuricidad en la estado de necesidad justificante, y en cambio, como esta diferencia de valores no existe en el otro supuesto, se afirma que es un estado de necesidad disculpante. Lo que fue colocado a manera interrogante es una afirmación correcta. Mientras que la ponderación de intereses o bienes jurídicos justifica y da razón de ser a la eximente de estado de necesidad justificante, la igualdad de bienes es lo que justifica la idea de estado de necesidad disculpante si se dan los restantes requisitos, ¿no? Estar amenazado por un mal inminente, grave y el que ha sido extraño. Séptima pregunta. ¿El caso de quien salva a la anciana no podría ser considerado atípico por disminución de riesgos en lugar de un caso de justificación, o mejor dicho, de sustitución de riesgos y por ende atípico? La pregunta es si sería o no atípica por sustitución de riesgo, el caso de quien salva a la anciana. Sí, es verdad, la teoría de la imputación objetiva es la que permite, a partir de la concreción de Clauss-Roxin, hablar de la idea de incremento o disminución de riesgo como principio rector en materia de tipicidad objetiva. El caso de la anciana, más que un supuesto de disminución de riesgos, es una idea de reemplazos de riesgos. O sea, yo cuando una piedra está cayendo sobre la cabeza de otra persona, puedo o bien intentar detenerla y por la fuerza de la piedra cae en mis manos sobre la cabeza, la lastimo en menor medida, ahí disminuyo el riesgo, o bien puedo reemplazar los riesgos. Empujo a la persona, evito que la piedra caiga sobre la persona, pero la persona cae y se lastima un codo. Ahí reemplazo riesgos. En mi opinión, pero esto es materia de consideración dogmática, los supuestos de reemplazo de riesgos son supuestos que anulan la antijuridicidad. Los únicos supuestos de atipicidad son los supuestos de disminución del mismo riesgo. Roxin jamás llegó a decir que los reemplazos de riesgos, porque ahí uno tiene que comparar cuál es el riesgo más grave y cuál es el riesgo menos grave. Entonces, no son supuestos donde la conducta es claramente
de disminución de riesgo. Pero cabe concederle que existen posicionamientos que estos supuestos de sustitución o reemplazo de riesgo pueden ser analizados en la tipicidad. De todas maneras, la discusión es muy académica para técnicos. En la vida práctica, ustedes como profesionales, sea que lo consideren como un supuesto de atipicidad o de justificación, es eximente que anula la posibilidad de punir el acto, y en ambos casos se va a afirmar que la persona actuó a favor del bien jurídico y que actuó conforme a derecho. Octava pregunta. En cuanto a las medidas de seguridad, ¿se podría entender que constituyen un castigo sin culpabilidad y por lo tanto inconstitucionales? Yo entiendo que no, porque las medidas de seguridad no son un castigo, son medidas preventivas que incluso se pueden tomar en tutela del propio interesado, ¿sí? Una persona que tiene tendencias a suicidarse puede tomarse unas medidas de seguridad para que no se lastime, o una persona que es que no comprende lo que está haciendo y que puede matar a toda su familia, ¿sí? Una persona muy depresiva. No son castigos, sino que son medidas tuitivas para que ese sujeto, si está al examen pertinente de los médicos, que es peligroso para sí o para terceros, es una persona que no es una persona responsable, no es una persona que pueda vivir en sociedad, y lo que corresponde es tomar medidas de seguridad. Las medidas de seguridad no son castigos. Los castigos implican un juicio de reproche. Las medidas de seguridad se toman en intuición del sujeto o de terceros y duran lo que dure la peligrosidad del sujeto. Cesada la peligrosidad, cesa la medida de seguridad. En cambio, las penas, los castigos, se imponen en medida proporcional a la culpabilidad, sea o no sea peligroso el individuo. Si el hecho es extremadamente grave, la pena va a ser más extensa, y si el hecho es extremadamente insignificante, la pena va a ser nula o muy corta. No tiene que ver con la peligrosidad. La peligrosidad en derecho penal nunca puede fundar la pena, pero sí la sociedad debe estar segura de que cuando caminamos por la calle nadie va a sacar una ametralladora y va a empezar a matarnos a todos. O sea, tenemos que ser en esto maduros y prudentes. Y yo no veo objeciones de constitucionalidad desde mi lugar de magistrado en tomar medidas de seguridad con personas que realmente son un peligro concreto para su propia familia, para sus propios vecinos y para personas indeterminadas. ¿Qué supuestos de delitos se eximen por la obediencia debida y de qué depende fuera de la casuística concreta? Bueno, claramente aquellas acciones donde el inferior jerárquico acata una orden de un superior legítima y que puede implicar afectaciones de derecho de terceros, ¿sí? Siempre estamos en casos de personas pertenecientes a la administración pública en relaciones verticales. Quizás si pudiésemos concretar un poco la pregunta, que lo podemos ver en el segundo encuentro, podría yo decirle si se admite o no se admite la obediencia debida. Claramente reitero algo que se discutió mucho antes y que hoy existe consenso de que no puede ser admitido. Las órdenes ilegales no deben ser cumplidas. Las órdenes manifiestamente ilegales no deben ser cumplidas y jamás pueden estar aceptadas ni justificadas. La represión ilegal del terrorismo, me estoy refiriendo a esas cosas, la tortura a las personas, la única obediencia debida, que es una causal de justificación, se refiere a órdenes legítimas, en el marco de la ley. Décima pregunta. Una persona que vive en el campo y su educación es precaria y mantiene una relación de pareja con una menor de 12 años. ¿Estamos frente a un error invencible de provisión? Bueno, no conozco el caso concreto. En principio estaría yo inclinado a decirles que no.
¿Por qué? Porque la ley misma establece que la persona menor de 12 años no tiene capacidad de consentir un encuentro sexual. No sé, quizás como yo soy un hombre de ciudad, no me imagino una situación donde alguien pueda estar en pareja con una nena de 10 años. Claramente yo lo tomaría como un supuesto de corrupción de menores, más que como una relación de pareja, ¿sí? Alguien que tiene encuentros sexuales, más allá de que si esto fue antes o no de la primera menstruación de la víctima. Bueno, yo estoy partiendo que son parejas heterosexuales, no sé si son parejas del mismo sexo. En principio yo le diría que más allá de que si un hombre de campo o no, la convención que protege a los derechos del niño obliga a negar todo tipo de esta alegación. Cualquiera puede comprender. Necesitaría yo quizás de un examen socioambiental de la persona para dar una respuesta más acabada, pero en principio mi respuesta sería negativa, por más que sea del interior profundo. Todo el mundo, yo entiendo que hay cuestiones que no deben concederse, que son irrenunciables, existe un plano convencional, hay que ser tuitivos con los chicos y debe castigarse las relaciones sexuales con menores de 10 años porque no están en condiciones de dar un consentimiento libre. La pericia médica, que en la mayoría de las veces es una única entrevista, ¿considera agotada el examen? ¿Qué parámetros se consideran para analizar que al momento del hecho el accionante se encontraba en condiciones de comprender sus actos? Repito, la pericia médica no debe expedirse sobre ese extremo, si el sujeto comprendió o no comprendió. Esa es una decisión de los jueces. Lo que debe presentar la pericia médica, esta afirmación es muy tópica. Yo entiendo que, y mi experiencia en los casos que yo he sido juez, es una batería de preguntas, varios encuentros. No parece muy acertado un solo encuentro. La pericia médica de lo que se pide y desarrolla es sobre la enfermedad mental del sujeto. Luego, sobre la dolencia del sujeto, sobre su estado psíquico. Luego, si esa persona con ese estado psíquico comprendió o no comprendió, es una decisión de los jueces, no de los médicos. De todas maneras, ustedes como profesionales, como defensores o como querellantes, llegado a su posición como parte frente al proceso, pueden proponer peritos de parte, se puede ampliar la pericia médica, no es un acto definitivo. Si hay situaciones de duda, puede plantear al juez que se indague en otros aspectos, los estudios. No necesariamente tiene que ser una sola entrevista, pero depende del caso. Hay casos donde la enfermedad es tan clara que en una sola entrevista ya el tema aparece como evidente. Bueno, en principio estas han sido todas las preguntas. Estamos apenas 5 minutos de concluir con el horario de cierre. Les pedimos disculpas por los inconvenientes del corte de luz, pero el tema de legítima defensa es tan importante que no quisiera darlo apurado. Les propongo que lo compartamos en el próximo encuentro y luego tras su cierre abarcamos el programa tal como lo hemos estipulado. Con esto me despido de ustedes. Me es muy grata las preguntas que me hacen y porque realmente siento que estamos discutiendo los temas y que me están siguiendo. Así que les agradezco la atención y tengan todos buenas tardes.